Muy buenas noches, amigos. Como todos los sábados por la noche, en esta oportunidad nos encontramos con su programa Conversando con el Perú, el que se transmite por el radio PBO 91.9 FM, la radio con fe. Este es un programa que además se transmite por las redes de la Coordinadora Republicana y nos permitirá analizar los acontecimientos más importantes de esta semana. Yo soy Ángel Delgado Silva y con Coco Villena vamos a desarrollar este programa dando en primer lugar el saludo a nuestro invitado de hoy, Enrique Valderrama, un destacado analista político, además dirigente joven de las nuevas jornadas del Partido Aprista Peruano, que está luchando por su reconstitución para darle nueva vitalidad al sistema de partidos. Entonces vamos a dar inicio a este programa conversando con Jorge Villena, principalmente sobre los aspectos que han marcado esta coyuntura en esta semana, donde yo creo que el hecho principal, y luego te paso la palabra, es sin duda el desenmascaramiento de Silva, hombre de extrema confianza del señor Castillo, del presidente de la República, exministro de Transportes y Comunicaciones, como uno de los vértices que articula esta red de corrupción que ha capturado al país desde hace casi ya un año. Este señor no solamente por su posición y su actuación práctica, sino por los audios que el programa de Philly Butters, con Butters, que se transmite por Willax, reveló, transcribiendo las grabaciones que obran en el Ministerio Público, donde se percibe con absoluta claridad que este señor recibía coimas ni más ni menos que de Samir Villafuerte, hoy procesado, como todos ustedes saben, por los delitos de corrupción, cómplice de todas estas artimañas, donde en el centro está el gobierno y particularmente Castillo. Bueno, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Contra lo que se esperaba, ¿no? El señor no ha habido, fugó. Una fuga, y buenas noches a todos los oyentes. Ángel, Enrique, un gusto tenerte con nosotros. Buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de las ondas de EPBO Radio 91.9, la FM, la radio con fe. Quería manifestar que esta fuga, buen recaudo, como dice el abogado de Silva, ya estaba cantado. Sí, pues. Era algo que se veía venir. Ya le hicieron goles de guacha a la fiscalía, a la policía, a la DIVIAC y a todos, con los sobrinos del presidente, con Pacheco, y era previsible que ese señor, luego de las revelaciones de Philly Butters, iba a buscar eludir la justicia, porque no tenía ninguna razón para defenderse. Los audios y las transcripciones que se han visto oficiales de los documentos que han recopilado en la Fiscalía son elocuentes. El señor recibe 100.000 soles o dólares, pero recibe 100 grandes. 100 grandes es la palabra. De una coima que proviene, y eso hay que decirlo también claramente, de una empresa china, una empresa constructora china, que han venido estas empresas chinas a ocupar el espacio dejado por las empresas brasileras, principalmente Odebrecht, que eran las que estaban a cargo de las grandes obras de infraestructura en el país, que tenían la economía suficiente como para poder respaldar estos proyectos de ingeniería compleja y que requerían de un gran respaldo financiero que las empresas de construcción peruanas no contaban. Entonces, ahora las empresas chinas y el lobby que está haciendo el gobierno chino en nuestro país es muy fuerte. Desde Vizcarra han tomado posicionamiento como principales proveedores del Estado, y creo que esto ya también es materia de una siguiente etapa en la investigación. Así es, ¿no? así es. Porque creo que China no solamente es una influencia en el mundo como potencia, orientando a ciertas ramificaciones políticas para que tomen el poder en función a sus intereses, sino que además ya también participa activamente de los negocios de la construcción, de la adquisición de los recursos pesqueros, mineros y también agrícolas, entonces, y energéticos, que donde también está tomando posesión. Entonces, todo este conjunto de intereses tienen como operadores a fulanos, pues, como Samir Villaverde, como Silva, que se están presentando en este escenario como funcionarios de este gobierno. Así es. Incapaces, ¿no? Pero mira, una cosa, yo creo que está claro, este es el hecho de la semana determinante. Yo quería ahora sí pasarle la palabra a nuestro invitado especial de esta noche,
Enrique Valderrama, con el cual vamos a comentar a lo largo del programa distintos aspectos de la coyuntura. La pregunta es, Enrique, ¿este es un tema de casualidad, de eficiencia, como quiere explicar el ministro Dimitri Semanche, hombre vinculado al caviaraje, íntimo y socio de Costa, de Gino Costa, de recordación por todos nosotros. Y de Abelino Guillén. Y de Abelino Guillén, sí, o sea, pertenece al grupo Caviar que se han especializado en los temas de seguridad interior y según ellos son muy leídos y letrados y llenos de títulos y otras cosas más, pero mira cómo se les escapa. Y mira, tuviste oportunidad tú de escuchar su presentación en el Congreso, donde quiere justificar lo injustificable, y por lo tanto la pregunta es, esto es previsible, claro, era previsible. Philly Butter lo anunció machaconamente desde la semana pasada, pero el problema es ¿por qué sucede esto, crees tú? ¿Cuál es la razón por la cual la Policía Nacional, que cuando quiere es muy eficiente y captura a cualquiera, en esta oportunidad no puede capturar a ninguno? Ojo, paréntesis. En el caso de Alan García, cuando todavía ni siquiera estaba siendo investigado, ni había orden de detención, el Ministerio del Interior tenía una camioneta con laptops y antenas y toda una tecnología de punta en la puerta de la casa de Alan García, supervisando su seguridad, entre comillas, pero en realidad lo vigilaba. ¿No? En cambio, con los sobrinos de Castillo, con el secretario de Castillo y con los asesores de Castillo y todos los ministros de Castillo, al ministro del Interior le han hecho goles de Guacha, de Taquito, de Palomita y de todos lados. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay que empezar, y dicho sea de paso, este ministro que están mencionando parece que también ha sido muy cercano a la hipereficiente funcionaria pública, exfuncionaria pública Molinelli, ¿no? Que ha sido también, sí, claro, de salud de 4 presidentes de la República distintos, ¿no? Parece que es hipereficiente. Pero yo te digo algo, primero la caracterización del régimen, que creo que es lo estratégico frente a lo coyuntural. Yo creo que podríamos ya caracterizarlo el día de hoy como una sumatoria de organizaciones criminales, prácticamente sin temor a equivocarnos. Y lo digo porque en la influencia en Palacio, por un lado está claramente el círculo familiar, aquel que le llaman los chotanos y los sobrinos, etcétera. Y por otro lado está también la influencia del partido, más que del partido, en general de Cerrón, que trae evidentemente un bagaje, una experiencia criminal, delictiva de Junín y todo lo que han hecho allá. Incluso con ya fallos y con sentencias en el Poder Judicial por corrupción. No estamos hablando de especulación, estamos hablando de una mafia corrupta que ha operado concretamente en una región que ha sido además importada para el gobierno nacional en la parte que le ha correspondido, exactamente, en la parte que le ha correspondido organizar o liderar al señor Cerrón. Recuerda que Cerrón hasta hace muy poco era el amo y señor del Ministerio de Energía y Minas, por decirte un tema nada más. Y él anhelaba desesperadamente capturar justamente, ¿qué cosa? El Ministerio del Interior. Eso era lo que trascendía. Y ahora evidentemente está en otras manos, más cercanas a Castillo. Ya se sabe que hay una pugna, una relativa pugna entre Cerrón y Castillo, se evidencia en el Parlamento, y obviamente esto permite o le abre la puerta a este tipo de fugas que no está más que orientado al hecho de salvar al presidente de la República de una caída que sinceramente está cada vez más cerca, ¿no? Obviamente. Por eso mismo, aquí no estamos ante fallas, debilidades de las instituciones policiales, sino estamos ante una voluntad pura, pero que además no puede capturar a Silva, no por Silva, sino por Castillo. Ahora, porque en la medida que el señor Silva sea capturado y empieza a declarar, pues más mentiras que quiera adornar su discurso, va a ir fluyendo inevitablemente los compromisos y relaciones con la presidencia de la República. Entonces, un poco que la libertad, la fuga permitida por estos personajes es un modo concreto de mantener la estabilidad de este régimen cleptocrático. La coladera de la que tú hablas es la garantía de la impunidad de Castillo temporal. Así es lo que le permite a Castillo estar todavía en el poder. Yo creo que debemos analizar una cuestión más. Tenemos que ir hacia una presión institucional más fuerte de la que estamos haciendo. La cabeza de la policía debería ser emplazada, sin duda, por este tipo de cosas, por ejemplo. Además de, obviamente, de censurar al ministro, ¿no? El ministro debería irse por... Eso ya ni lo digo porque se supone que es algo... Además, aunque a veces hacen, ¿sabes qué cosa, Ángel? Hay unas cosas raras también en la oposición y unas torpezas que no termino de entender. Tú recordarás el ministro de Salud cuando se hablaba del tema, y un parlamentario lo dijo abiertamente,
del tema de la tregua, cosas que uno no termina de entender. Ojalá que acá se actúe rápidamente, porque creo que amerita, pero creo que hay que emplazar además al jefe de la policía y creo que hay que emplazar además al jefe de inteligencia también. Recuerda como Coco, que fue cambiado por este ministro. La primera acción de Gelsemanche es cambiar al general Tiburcio, que había anunciado días atrás de que ya tenían los operativos listos para capturar a los sobrinos y a Bruno Pacheco. Estaba nuevecito en el cargo. Nuevecito en el cargo y No lo llega descartó. Gelsemanche, lo desaparece y bueno, lo de Silva pues es más o menos obvio, ¿no? ¿Qué te parece? Es evidente que las instituciones judiciales, policiales, fiscales en nuestro país están tomados por la izquierda. Yo siempre he dicho que la Fiscalía de la Nación es el partido de izquierda más poderoso del país. Es una organización dedicada a perseguirte por lo que eres y no por lo que haces. Entonces, este es el momento oscuro y triste en el que hoy día atraviesa la justicia en nuestro país, que está podrida, ¿no? Y que ahora construyen un relato político, ¿no? Y a partir de eso te quieren juzgar. Entonces tenemos una política persecutoria, o sea, ya no hay un debate de ideas, sino una demolición y un ataque hacia las personas que tienen una diferente idea al discurso oficial, a la narrativa oficial que muchos medios de comunicación y operadores de izquierda han instalado en la mente de gente, ¿no? Entonces, creo que esta situación, de alguna manera, con los hechos, con la investigación seria, debe contar también con algún tipo de medida que refleje la inoperancia deliberada de la Fiscalía de la Nación. Porque ese audio, esa transcripción, ya tenía más de una semana en manos del fiscal de la Nación. O sea, Samir Villaverde ya había entregado los audios y ya estaban transcritos en el momento de que él se acoge a la colaboración en la Fiscalía. Y si no es porque Philip Butters o por un programa de televisión o un periódico se filtran estas transcripciones, el señor Silva seguiría saliendo en televisión a decir que no pasó nada acá. Que todo Pero se ha está muy bien. salido el día siguiente de que se decreta su detención, él está el lunes paseándose por 2 programas de televisión. Dentro de lo que... En otros medios, en otros casos, la Fiscalía en tiempo real le pasaba los datos al IDL y a otros medios de comunicación. Sí, claro, recuerda Jorge, el proceso en Brasil, que mientras estaban en Brasil, prácticamente a los breves minutos, IDL tenía las exclusivas, las primicias, pero bueno. Es una transmisión en directo, virtual, no sé cómo le llaman, Estaba ¿no? haciendo un live prácticamente. Sí. Pero creo que hay que hacer varias cosas respecto a lo que ha mencionado Jorge, ¿no? Primero, creo una autocrítica. Y es en el sentido de que, claro, ellos han manejado e impulsado la narrativa fundamentalmente de las instituciones del sistema de justicia, 1, y 2, desde la academia. Pero del lado de los que no estamos en la orilla, digamos, del marxismo radical en todo caso, que es esta ola de alguna forma que está intentando capturar diferentes espacios en el Perú y también en el continente, no ha habido una reacción sistemática, no ha habido un relato construido mínimo alternativo que presentar. Ha habido voluntarismo, ha habido algunas figuras individuales, pero no el sistema que ellos se han creado. Ellos, hay que reconocer que han creado una red, han creado un sistema al cual hay que todavía responder, y creo que eso es importante. Pero en segundo lugar, yo creo que hay una esperanza, y la esperanza parte del hecho de una votación impensada alrededor del Tribunal Constitucional. Creo que es un tema que nadie, ni siquiera la gente que está del lado contrario a esta, de alguna manera, argolla, pensaba que se iba a dar. O sea, muchos éramos escépticos de que se iba a lograr ese consenso. Pero ahora eso que es la cúspide, de alguna u otra manera, el sistema de justicia, lo han perdido claramente. Y creo que hay que empezar a presionar por reformar algunas instituciones heredadas del vizcarrismo. Lo hablábamos, Ángel, hace creo un par de semanas. Sí, claro. Cuando decíamos que el tema de la Junta Nacional de Justicia tiene que revisarse. Más allá de si sus integrantes tengan o no tengan buena intención, yo creo que hay que revisar como institución la Junta Nacional de Justicia. Creo que uno de los grandes errores estratégicos del fujimorismo fue, con su mayoría parlamentaria, comprarse rápidamente la pastilla que les vendió Vizcarra alrededor del escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura y liquidar una institución. Por cierto, si me permites, el hecho que cometan errores o delitos algunos personajes no tiene por qué afectar
la estructura y el destino de una institución. El Consejo Nacional de Magistratura podía tener muchos problemas, pero su suerte no podía estar adosada a la liquidación de aquellos sinvergüenzas que hacían negocios ahí. Más aún, hay que recordarle a los amigos que nos escuchan de que todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tenían suplentes que habían sido designados también a través de un procedimiento determinado, justamente para que cuando se produce una vacancia o un problema de ese tipo, pasen. La decisión que adoptó Vizcarra con la anuencia del Congreso, con mayoría fujimorista, fue liquidar no solamente a los culpables, sino a aquellas personas que ni siquiera tenían ninguna culpa. Meter su caballo de Troya de una manera cándida. O sea, no entiendo eso. Las personas, mira, personas tú que no habían participado porque eran suplentes y que eran llamadas a ocupar esos puestos ante la caída de los culpables, ¿no? Fueron también arrasadas, y con el pretexto de que había que cambiar la estructura, se constituyó algo como la Junta Nacional Judicial que le permite al poder de turno, a través de sus representantes, elegir un equipo que esté hecho a su altura. Y cuando, permítame la cuestión, y cuando a alguno no le gustó y pasó la valla, todas las vallas, como fue el doctor Marco Falconi, ¿no? Que fue calificado, todo, vino un periodicazo al día siguiente de Los Caviares, y quienes ya habían votado y prácticamente habían resuelto y habían sacado la resolución publicada, dieron marcha atrás groseramente para quitarle unos puntos que los sacaba de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, aparte de lo anecdótico que tú cuentas, que además es grave, hay un tema estructural, y es que se supone que la Junta Nacional de Justicia, no se supone, ella mira los concursos, los nombramientos de los jueces y fiscales, ¿cierto? Su origen es debatible, no solamente desde el punto de vista de lo que hicieron para liquidar el Consejo, sino de los que pusieron a elegir a los miembros. ¡Claro! O sea, ¿cómo puede ser que hay más gente del aparato del Estado, la cabeza del Poder Judicial y del Ministerio Público, que se supone que van a ser pasibles de ser auscultados por esa Junta Nacional de Justicia, porque los controlan, los que los han elegido? Es una locura. Eso está mal, y creo que hay que hacer mayor lucha sobre ese tema, que es estratégico. Mira, creo que hay que tener claro, y hay que ponerle el cascabel al gato. En el Perú, las principales organizaciones políticas no son los partidos, son las ONGs, que hacen exactamente lo mismo que un partido político, excepto lanzar candidatos. O sea, los lanzan a través de otros partidos. Pero hacen lobby por temas políticos, infiltran instituciones, defienden intereses particulares de quienes le financian a la ONG, y por supuesto están orientados no a resolver ningún problema, porque yo no he visto ninguna ONG resolviendo un problema, porque su negocio no es resolver el problema, su negocio es diagnosticar el problema y pedir más plata para seguir diagnosticando el problema. Y ver cómo infiltran y meten y ganan influencia y poder. Aquí ha pasado durante más de 20 años que instituciones muy poderosas, con muchísimo dinero, han infiltrado el Poder Judicial, el Ministerio Público, a través de estos convenios de cooperación, y han ido formando toda una hornada, diversas promociones, generaciones enteras de fiscales y de jueces. Recordemos que lamentablemente nuestro sistema fiscal y judicial es uno de los que peor pagan en el sistema del Estado. Entonces, un muchachito que sale de una universidad de muy baja formación, de muy baja calidad, y que no encuentra trabajo en ninguna empresa importante, en un puesto público, en ningún estudio importante, ¿qué hace? Se va de fiscal o de juez, de asistente o de secretario. Eso es terrible lo que tú has dicho. ¿Qué hacen? Se encuentran con estas ONGs que los van midiendo y les van dando capacitaciones, les van dando diplomados, después te da, y si ya comienzas a hablar como ONGero y usas las palabras resiliente, sostenible o invisibilidad, entonces dicen, este de los nuestros, vamos a darle una maestría en la Católica o una pasantía en España. Entonces, de alguna manera promueven carreras de fiscales y de jueces que luego están siendo operadores de estas ONGs. Ahora, yo sí he notado algo. ¿Ustedes recuerdan los últimos días de Vizcarra, antes de la vacancia? Sí. ¿Ustedes recuerdan que ya el equipo especial se le fue encima en los últimos días? Y que fue justamente Zoraida la que lo blinda, él ya como fiscal de la Nación, detiene a ellos dos y le da un poco de aire, pero ahí ya viene ya la vacancia, ya finalmente los votos, y que termina saliendo. Pero yo noto que a nivel nacional, no sé cuál será la lectura que tengan, la mayoría numérica de fiscales
es más bien institucionalista. El gran problema es que los que tienen cuota de poder dentro de la Fiscalía son los que están ya marcados, digamos, políticamente. Bueno, sí. O sea, hoy día es un desastre, es una cantina pirata eso. O sea, liquidaron a Gálvez, liquidaron a Chávarri, liquidaron al otro que ni siquiera había metido y se quedaron ellos dos. Y en estos últimos meses ha habido una batalla campal entre Sánchez y entre Soraya Dávalos, ¿no? Prácticamente para disputarse lo que quedaba de la Fiscalía. Afortunadamente... Pablo Sánchez, además, que no sé si me falla la memoria, pero yo recuerdo un día que Pablo Sánchez, que unos fiscales fueron a allanar el IDL por estos audios de los CNM audios, los cuellos blancos, toda esa parafernalia que armaron, y yo le he visto a Gorriti desorbitado, y dijo: acabo de llamar por teléfono a Pablo Sánchez y le he dicho que me retire a estos fiscales de acá. O sea, en público, en vivo y en directo en un medio de comunicación, Gorriti le había instruido a Pablo Sánchez que retire a sus fiscales, y Pablo Sánchez de inmediato llamó: sí, papi, no te preocupes, y retiró a todos los fiscales del operativo. Claro, mira, porque ellos tenían, ellos ilegalmente eran dueños o propietarios y tenían en depósito miles y miles de audios que se habían sacado supuestamente a través de una investigación formal del Ministerio Público autorizada por el Poder Judicial en un caso específico que se llevó a cabo en el Callao. Esa es la mata del asunto. ¿Qué cosa hace un organismo privado, una instancia particular para tener esos audios? Es como si los videos, los vladivideos, en lugar de estar en las instancias públicas como corresponden y sujetas a la reserva del caso, estuvieran en manos pues de empresas particulares, de modo tal que cada vez que quieren influir o chantajear a alguien, los utilizan como los han utilizado aquí en efecto. Ahora, ya en la mirada estratégica, yo te digo algo, mirando panorámicamente el mundo, ¿no? Los fondos que hacen cooperación humanitaria o cooperación internacional o financian causas, no necesariamente tienen un signo ideológico, ¿ah? Lo que sucede es que esta gente también ha hecho el trabajo que este sector no ha hecho. Sí. Que es articular organizaciones de ese tipo y aplicar más o menos técnicamente a determinados fondos y tener recursos. Es más, yo te digo, no menciono nombres, pero hay incluso fundaciones de signo religioso, ¿ah? Católico incluso, que financian organizaciones como esta, que evidentemente en gran parte también petardean, digamos, algunos principios de su fe. No, claro. Pero lo hacen porque, digamos, no hay más oferta. No, lo que pasa es de que, claro, todo el mundo quiere que funcione bien el Ministerio Público, el Poder Judicial, un Poder Judicial transparente, eficiente, síntoma de progreso para cualquier sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el fortalecimiento institucional y la formación de los magistrados es una tarea permanente y esencial. Pero, perdón, cuando esto es capturado por personajes que tienen determinadas posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Tergiversan los resultados. Igual sucede con el otro aspecto, con la prolongación de esto que es el sistema electoral. El sistema electoral se forma en gran parte con representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y de la academia. Entonces, mira tú, el sistema electoral también responde a una lógica parecida a las demás instancias jurisdiccionales. Que todos ellos, tienen como elemento común el poder indiscutido del caviaraje en todos esos casos. No, que antes de la existencia de SUNEDU, o sea, todo esto es hay como el dominó que van cayendo las fichas, ¿no? La demonización de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Que más o menos había un equilibrio entre las públicas y las privadas, ¿no? Y que ese organismo colocaba un representante o dos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, pero no era el organismo, era la elección que hacían las universidades públicas y privadas. Exactamente. O sea, ni siquiera era la institución, ¿no? de corte académico, colocaba uno o dos personas en el CNM. ¿No? Al crear SUNEDU y sacar de juego a la Asamblea Nacional de Rectores, lo que hacen es crear una instancia de poder ya copado completamente por un sector, ¿no? Enseguida van por el CNM, que lo reforman y lo convierten en la Junta Nacional de Justicia. Entonces ya ahora el segundo paso fue ese. ¿Cuál fue el tercer paso? Porque justamente el CNM, ahora Junta Nacional de Justicia, nombra
a los miembros de Jurado Nacional de Elecciones, a los presidentes de RENIEC, al presidente de lo que era la OCMA, que hace poco ha tenido también un problema para que lo nombren, porque no ganó el que querían, y después al presidente de la OMPE. Pero además yo te digo peor, son jueces y fiscales en ejercicios. Cayó todo el sistema. O sea, Pero, agarraron mira, su negro, Junta Nacional de Justicia y de ahí Ha tomaron habido, todos los ha poderes habido electorales. definitivamente una suerte de virus que ha ido avanzando. Sí, ha ido con los avanzando. años. Bajo- Pero yo te digo algo, el detonante, porque les faltaba siempre un líder para ir más allá. El líder que encontraron fue Vizcarra. No, Vizcarra fue el que articuló todo El eso. que ya Pero mira tú, mencionó. vamos a seguir conversando de este Estado. tema tan importante luego de la pausa que hacemos para dar a conocer a los comerciales y los auspiciadores de este programa. Dentro de unos instantes volvemos, amigos míos. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Muy bien amigos, volvemos nuevamente con Conversando con el Perú. Aquí estamos con Coco Villena, nuestro invitado especial Enrique Valderrama y yo Ángel Delgado, analizando los aspectos más importantes del acontecer nacional. Estábamos justamente antes de la pausa, como ustedes recordarán, hablando un poco de cómo estos factores que hoy son flagrantes en cuanto que desbordan sus competencias, ingieren en otros procesos y además se ponen al servicio de una y otra causa, lograron articularse durante la época de Vizcarra. Vizcarra justamente era el hombre inescrupuloso, sin ningún tipo de pasado democrático que lo acreditara, salvo alguna experiencia circunstancial en Moquegua, donde además ya sabemos que a lo que se dedicaba a propósito de los juicios que tiene y las condenas que le esperan por eso, pero el hecho cierto fue que Vizcarra permitió esas cosas que, ¿no?, articular, digamos, un poder que hizo que el caviaraje, que este es un poco este sector político que no tiene representación, que no lucha los espacios públicos, que no busca tener una presencia en el Congreso ni aspirar al Parlamento, pero que sí se ha especializado en construir un poder detrás del trono y hablarle al oído a los distintos gobernantes, logró pues hacerse de las instancias jurisdiccionales, de todo el sistema jurisdiccional, empezando por el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial. A partir de ahí se expande al Jurado Nacional de Elecciones, a la Academia de la Magistratura y por supuesto también tenía sus tentáculos en el Consejo Nacional y ahora lo ha completado, digamos, con la Junta Nacional de Justicia, desde la cual pretenden ahora retornar el ciclo y capturar finalmente el Ministerio Público totalmente. Justamente sacaron, recuerden ustedes amigos, sacaron a todos aquellos que les eran incómodos. No solamente Chávarri, al cual lo satanizaron, sacaron también por esa época a Tomás Gálvez, que de acuerdo a la jerarquía a él le hubiera tocado ahora y no a Sánchez ser el fiscal de la Nación. Que Sánchez había sido, acuérdate. Claro, Sánchez ya había pasado, o sea, detrás de Zoraida Ábalos venía Tomás Gálvez, a él le hubiera tocado esto sin duda alguna, y también sacaron a otros dos fiscales supremos que eran, ¿cómo se llama?, incómodos. A Tres Mestanza lo sacaron porque justamente fue el fiscal que ordenó que se allanara las oficinas del IDL, porque cómo era posible que en el curso de una investigación de hechos criminales tan graves
Chávez, el IDL, una institución particular, una empresa privada, tuviera el monopolio de los audios y los difundiera, audios que le pertenecían al Ministerio Público y al Poder Judicial, y que además se consiguen con un grado de protocolo de seguridad inmenso. Y al otro que lo sacaron también era el quien estuvo en el Jurado Nacional del Arce, el cual denunció justamente las actitudes fraudulentas de Salas Arenas. Entonces, todos los fiscales, los 4 que eran incómodos y que no se alinearon, afuera, con aval de la Junta Nacional de Justicia, y entonces estamos un poco a borde de que se capture en resumen, el Poder Judicial. Pasado de los cuellos blancos a los cuellos rojos. Así es. Ese es el resumen de la historia. Eso es más o menos el panorama. Ahí tenemos un poderoso enemigo contra la democracia, porque desde ahí se bombardea a las instituciones cuando cumplen sus propias funciones. Ahora, tenemos que ir ordenando un poco las Sí, a ver. Mira, lo del TC es un paso importante que es innegable, porque es la cúspide de todo este tema. Ellos también tenían, perdón, me olvidaba del TC, que era parte también del Pero sistema. ahora claramente lo han perdido por los próximos 5 años, cuando menos. Ajá. Cuando menos, porque acuérdate tú que la experiencia histórica de los tribunales constitucionales, de los plenos que han habido, nunca un magistrado ha durado 5 años, siempre ha durado 6, Un poco 7 más, sí, incluso. claro. O sea, por lo menos 5 años. Estos ya estaban 8 y iban para los 9. Van a estar, y una actitud, y lo digo públicamente, lamentable realmente de Ledesma y de Espinosa Saldaña, de haber estado 3 años o 4 años casi de manera irregular y quejarse porque supuestamente no les avisaron 24 horas antes de una juramentación. Eso me parece ya absurdo, un poco incluso ridículo, ¿no? Se creían permanentes, Se creían inamovibles. permanentes, ¿no? Y yo saludo además la valentía de Gutiérrez Tixe, que incluso ha dicho por redes que parece que ha encontrado cosas irregulares y que van a hacer una auditoría. Me parece saludable que hagan una auditoría y que se encuentren algo irregular, que se sancione. Creo que hay que apoyar esas cruzadas. Y la Católica ha encontrado también irregularidades en Espinosa Saldaña, porque, valga verdades, así son los caviares de traicioneros, ¿no? Cuando Saldaña ya no le sirve, Espinosa Saldaña ya Pero no le perdón, sirve, yo te digo, recién ahí lo apuñalan con el tema de la tesis. Yo lo conozco, eso se sabía de antes. Claro. Lo que pasa es que no han querido aplicar y dar a publicidad la sanción porque querían mantenerlo en el jurado, pero en el Tribunal Constitucional. Les era útil, ahí no le decían nada. Cuando salió por la puerta de la ya está, le cayó la sanción. Le cayó la quincha. Así son de traidores. O sea, el mismo delito que se le imputa a Castillo, ¿eh? Tal cual. Falsificar la tesis. No, pero en este tema ya la universidad ha dicho que no es una especulación, ya es realmente ha emitido incluso una sanción. No se sancionó, lo han suspendido. Que muchos dicen que ha sido pues muy benévola, ¿no? A otro lo hubieran, imagínate que a Domingo García de la UNDE le hubieran encontrado una cuestión así, sí, en el momento que era catedrático de la Católica, yo estoy seguro que lo hubieran expulsado, ¿no? Sí, lo sacaban, lo separaban. Sí, pero te digo, el tribunal es un primer avance. Ahora, hay estos problemas, Coco Ángel, que tenemos que frenar. Esta injerencia inaceptable, o sea, vamos a vivir en el gobierno de los jueces. Sí. Esta injerencia inaceptable del Poder Judicial en el Parlamento de la República. Yo creo que eso hay que pararlo. Y lo hemos vivido cuando han parado una elección del Tribunal Constitucional. Acuérdate que esa fue la vez pasada, contra el anterior Parlamento. Contra el anterior Parlamento. La pararon, la detuvieron. Un juez detuvo una decisión del Congreso. Una jueza supernumeraria además, o sea, entonces, nombrada especialmente para el caso porque no pertenece al staff ordinario del Poder Judicial. Una jueza suplente. Una jueza suplente, como le dicen mira ahora. La dimensión de las cosas, ¿no? Lo que hubieran pensado pues los padres fundadores de la República, del sistema republicano, en realidad que una jueza supernumeraria pare la decisión de un parlamento, es absurdo. Pero ahora lo vemos, lo ha intentado también Castillo con su habeas corpus. Pero además he visto abogados como Ugaz, como Kairos, diciendo que eso está muy bien. Sí. O sea, bajo esa lógica, en todo caso, bajo la lógica de estos sujetos, un juez también podría impedir que el presidente nombre a un impresentable como ministro. Sin embargo, no han hecho nada. Te digo, estaríamos entrando en la lógica del gobierno de los jueces. Y ellos además jalan mucho el tema de los Estados Unidos cuando el sistema ya es totalmente diferente y la cultura jurídica es absoluta, el sistema propio es absolutamente distinto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero te digo, lo han intentado nuevamente. Castillo
detener la investigación por estas declaraciones con respecto a Bolivia, planteando 20 habeas corpus. O sea, como que eso es decir... El Congreso no puede investigar. Yo no sé por qué el abogado de Castillo ahora no ha usado la misma práctica, ¿no? Porque, mira tú, que el Poder Judicial se pronuncie y diga que no se lo puede investigar. Ya, pero en este caso no les ha ido bien, porque les han rechazado. Sí, les han rechazado. Sí. Pero una cosa que está pasando, que no está teniendo suficiente debate público, es el tema del defensor del pueblo, que también lo han bloqueado. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a frenar este tema, y para mí una de las formas como se frene esto es sobre todo el tema del defensor del pueblo, que se vaya a un esquema, a una demanda competencial del Parlamento con este tribunal. Mira, pero es más grave. Y ahí se va a quedar claro que no. Me parece que la sentencia sugiere que el defensor del pueblo sea nombrado por una ONG. Bueno, o sea, ya estamos también a este extremo pero de que... Mira, que tú cercenes una atribución del Parlamento es un escándalo. Sí, pero eso es más grave. Primero porque se está atendiendo una demanda de amparo de ¿quiénes? De los burócratas funcionarios de la Defensoría, o sea, los asalariados a los cuales nosotros le pagamos nuestro sueldo con nuestros impuestos, son ellos los que no quieren que se elija un nuevo defensor del pueblo, porque deben estar contentos con lo que está ahora. Mira tú, con esa lógica, mañana los funcionarios, los trabajadores del Congreso tampoco podrán impedir que el pueblo, que el país elija a parlamentarios. Imagínate que el sindicato de trabajadores del Palacio de Gobierno plantea una demanda para que Castillo no nombre ministros. O que Castillo no entre. Es Estamos llevando al extremo para que vean ustedes la lógica absurda que domina hoy día el país. Pero por eso te digo. Ojo. Estamos hablando en un país y en un gobierno en el que el Tribunal Constitucional ha ordenado la liberación de una persona como Alberto Fujimori, derogando y dejando sin efecto, anulando la sentencia que impedía o que había dejado suspendido su indulto, y sin embargo no se ha cumplido. O sea, la máxima ente jurisdiccional de nuestro país ha emitido una sentencia y sin embargo nuestro sistema no lo cumple. Ahora, Jorge, en ese caso, digamos, tú tienes espacios donde estirar los argumentos. Puedes decir, ha habido acá víctimas de derechos humanos. O sea, no está bien lo que ha pasado, pero hay por donde agarrar un foco, un ángulo desde donde ellos tratar de defenderse. No digo que tengan la razón. Pero en estos casos de aquí, de tener la elección del defensor del pueblo, o sea, no hay nada, ningún espacio que tenga una mínima de lógica. Pero mira, ¿de cuándo acá la burocracia puede impedir que el poder democrático del pueblo cumpla su función eligiendo a los funcionarios que corresponden? Para mí la salida... En el caso de SUNEDO, también hay otra. O sea, SUNEDO es un organismo público creado por ley, ¿no? Y que además sabe, y por este diseño republicano, que es el Congreso quien da las normativas que rigen a los diferentes organismos públicos de distintos niveles del Estado. Así es, SUNEDO es un caso, buen caso, sí. Bueno, a los señores de SUNEDO no les gusta la reforma que ha hecho el Congreso, y ha salido con todo a hacer una campaña a tirarse en contra del Congreso y a criticar a los congresistas, a la presidenta del Congreso y a todos. O sea, el jefe es uno que es un funcionario entrando en un debate político. O sea, ese no es su lugar. Si quiere cambiar la ley, postula al Congreso y cámbiela. Funcionario subordinado al principio de legalidad, subordinado a la ley, como todo funcionario sometido a lo que dice la norma legal. Así funciona el Estado de Derecho, y se ha permitido presentar también una demanda de amparo para que el Congreso de la República no apruebe una ley que a ellos no les gusta. Por eso te digo, yo creo... Eso está en trámite. Espero que no cometa el Poder Judicial otro estropicio, que sería darle la razón a una burocracia que evidentemente tiene ventajas y no quiere perder sus privilegios, impidiendo que el Congreso haga su tarea. Pero, Enrique, discúlpame, eso han hecho durante más de 20 años. Han creado un sistema político en el que el burócrata es el centro y el fin de la gestión del Estado. Ya no es el ciudadano, el administrado, el peruano de a pie, que debe ser el beneficiario de la acción del Estado. No. Todos vivimos en función al burócrata, a sus antojos y a sus designios. El señor Salas Arenas y todo lo demás impidieron que la población pudiera tener la verdad electoral y tener un resultado transparente, simplemente porque no entró el documento antes de las 5 después de las 5 de la tarde. Yo considero lo siguiente, y planteo públicamente para el debate que el Parlamento inicie una demanda competencial en estos temas,
para que el Tribunal Constitucional, el nuevo pleno que acaba de asumir, defina claramente si el Poder Judicial puede interferir de esta manera innombrable, que lo va a hacer. Sí, pues no, y una vez que eso quede ahí, se cerramos esa puerta definitivamente. Y segundo, exhorto también al Parlamento de la República que dé una lección justamente a esta gente que está excediéndose. ¿Y cuál es esa lección? Una cosa constitucional. Reformen la Junta Nacional de Justicia. Esa va a ser el mejor mensaje para todos ellos. Yo diría más, Alberto, hay cosas que son manifiestamente contrarias a los principios del orden democrático. El sistema constitucional, como todos ustedes, se basa en la separación de poderes, así como sería indigno de que el Parlamento intentara modificar o influir en la decisión de un juez para que va a emitir una resolución. También resulta indigno y totalmente ilógico de que del Poder Judicial se pretenda decirle cómo funcionan instituciones autónomas e independientes como es el Congreso de la República. Y mira tú decías que esta burocracia, estos caviares, han dado leyes para protegerse. Por ejemplo, cuando crearon la famosa Procuraduría Nacional, establecieron que el procurador que nombraba el presidente de turno no podía ser cambiado por el sucesor. O sea, el nuevo representante del país no podía cambiarlo. O sea, igualito, claro, hay una igual norma ya a nivel municipal, que la ATU también tiene una norma parecida, de que no lo pueden cambiar. También hay que evaluar, y esa gente ni siquiera ha entrado por méritos, ha entrado simplemente por un tarjetazo o por un mandato del mandamás de turno en ese momento. Mira, yo creo importante el asunto de definir las competencias de los poderes, porque eso es una cosa, Ángel, que se debate prácticamente en las fundaciones de los estados modernos. Es un absurdo lo que estamos viviendo ahora. 1. 2, el tema de la Junta Nacional de Justicia. Y 3, bien han dicho a través de la historia que más importante que los votos son los que cuentan los votos. Yo creo que el tema del Jurado Nacional de Elecciones es una cosa que se tiene que revisar definitivamente. Algunos decían, y yo en parte comparto este análisis, las fuerzas marxistas radicales en una elección y los que no somos ellos, ¿quiénes serían mayoría? Los que no son. Claro. Imagínate un escenario de asamblea constituyente que yo no quiero. En teoría, ¿tendrían ellos, si es un ciudadano, un voto? ¿Tendrían mayoría? No, serían una minoría. ¿Cuál es el problema? El sistema electoral. No el resultado predecible, sino toda la desconfianza que hay alrededor del sistema electoral. Y eso pasa por cambiar a Salas Arenas, pasa por una serie de cosas. No podemos ir a ninguna elección seria. En octubre vamos a ir a... Bueno, pues es que ahí hay una responsabilidad del Congreso. Hay una responsabilidad del Congreso. Al respecto, porque si yo fuera dirigente de alguno de los partidos que está hoy día en participando de cara a las elecciones municipales y regionales de octubre, yo no estaría tranquilo de ir en estas condiciones y con esta gente, con Crobeto y con Salas Arenas dirigiendo las instituciones electorales, de ninguna manera. Y yo no veo a ellos preocupándose. Y a mí, claro, pues, o sea, se meten en su pequeña cosita, en su chacra ahí, con anteojeras, es su única preocupación, y no ven el horizonte. Y el Congreso también. Una de las fallas del Congreso, mira, si este Congreso, ha vivido todo el debate sobre el tortuoso proceso de elección plagado de irregularidades, donde eso se ha dicho y hay una mayoría en el Congreso que cree en eso, la verdad resulta inadmisible e incomprensible que transcurrido el tiempo no se haya podido ya modificar la composición, por lo menos, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de la OMPE. Mantener a esa gente realmente es una provocación y en el fondo es desdecirse de todo lo que se ha dicho. Porque si yo consiento, teniendo poder ahora, que esos sujetos sigan adelante, entonces lo que estoy diciendo es que lo que dije atrás no tiene fundamento alguno. Yo escribí un artículo hace unos 10 días diciendo que lo del TC debía significar el inicio de la recuperación institucional en el Perú. Hay que empujar a las fuerzas que están en el Parlamento a que se continúe. Hay 2 grandes tareas: la recuperación institucional y la agenda social. Ya el Parlamento ha demostrado que no se va a encargar de lo segundo de ninguna manera, el Ejecutivo tampoco. No están mirando lo que pasa realmente en el Perú en términos sociales, pero al menos que avancen en lo otro fundamental,
que es la recuperación institucional del país. Eso es una palabra importante. Yo diría rescate. Tenemos que rescatar instituciones fundamentales de la República para que la democracia vuelva a fluir. No podemos permitir que poderes ocultos, poderes, el Estado paralelo, el poder invisible de ONGs, caviares, instituciones internacionales influyan en estos organismos y condicionen el escenario político por venir. Además, sin ningún voto detrás. O sea, no representa realmente una porción importante numérica de la sociedad. Estamos hablando de 4 o 5 ONGs que manejan $100 millones al año de cooperación sin ningún tipo de control. No, y su expresión política, son impuestos. La expresión política es el Partido Morado, que es una ridiculez. Sí, claro. Ellos, pero tiene una sobre representación en el Estado, porque ellos están dominando efectivamente distintas instituciones como jurisdiccionales. Y hay que hacer también una autocrítica en el sentido de que los espacios en donde no entramos a ciertos debates, ellos los aprovechan. Sí. Por ejemplo, Vizcarra lanzó primero, a modo de globo de ensayo, en CNN, este asunto del que se vayan todos. No pegó mucho, pero luego lo recogió Sagasti y lo expone en un diario y lo expone en televisión y empiezan sistemáticamente a tratar de meterlo a él prácticamente como un chantaje. Mira, prácticamente insinuando que si no está Sagasti y algunos otros en la oposición a Castillo, está condenado este tema a fracasar. O sea, no, está mal y está terriblemente reprobable que las marchas, las manifestaciones, las ideas, si es que no se cuenta con este sector y están presionando esa idea. Sí, yo creo que hay que resistir ese chantaje, porque esta gente no, primero que Sagasti es en parte responsable de lo que ha sucedido. Totalmente responsable. Y en el tema, ojo, es que se dice una persona honorable, pero en el tema de los requisitos para el secretario general hay un tema grave, ¿eh? Hay un tema que si se comprueba que ha habido un nivel de coordinación, estamos hablando de un asunto muy, muy grave. Entonces, yo creo que no hay que ceder al chantaje de aquellos que no representan realmente un sector importante de la sociedad. Lo que sí falta es coordinación, ideas, agenda dentro de la oposición parlamentaria, fundamentalmente, que me parece que está cometiendo algunos errores. Mira, a pesar que hay que felicitar que eligieron al TC, pero están cometiendo en otros espacios. Sí, ellos van a decirnos cómo hacerle oposición al gobierno que ellos pusieron. Sí, eso hay que decirlo con toda soledad. Cómo marchar ante el gobierno, contra el gobierno que ellos pusieron. Es más, salen a criticar las marchas porque, claro, en las marchas a las que vamos no hay muertos, no se queman instituciones, ni carros, ni matamos policías. No, pero mira, más allá esa es por eso no son exitosas las marchas. Más allá del signo, algunos comunicadores emplazan a políticos que se quedan sin respuesta y le dicen la participación de algunos partidos hace que gente rehuya, ¿no? Cuando la crisis política, hay que ser sinceros, es generalizada. Claro. Los lápices convocan, el gobierno con sus recursos, convoca una marcha de respaldo, 200 tipos. Sí, claro. Y nadie dice ahí, rechazan, nadie se indigna. Es más, sectores similares a ellos, no estoy juzgando su causa o no, que defienden supuestamente el tema de SUNEDU, Flor Pablo, algunos otros. ¿Cuántos están en la calle, Ángel? 200. Y juzgan a otros movimientos que tienen 10 veces más que eso. Y se le da cabida a alguien como Flor Pablo, hoy parlamentaria y ministra de un gobierno corrupto encabezado por Lagarto Vizcarra. Es parte de la mafia de lagartos y pasan como ciudadanos decentes. Y lo que tú has dicho de Sagasti, yo creo que los amigos deberían entenderlo con toda claridad. Mira, creo que cuando Sagasti permite que Bruno Pacheco pueda ser secretario general, lo que está haciendo metafóricamente es abriendo la puerta del Estado peruano para que la banda encabezada por Castillo y compañía puedan asaltar el poder y hacer los desmanes que hoy han hecho. Prueba que eso ha sido no, pero ha sido, no tengas ninguna duda, pero no solamente, eso es más que el epítome, el resumen, la manifestación, porque eso ha pasado en otros lugares. Todos los caviares que han estado en posiciones le han abierto en sus respectivos sectores el camino a esta mafia ladrona que hoy está sacrificando al país. A mí me parece gracioso porque lo que pasa es que ellos han pensado que los iban a pastorear. Pensaron que los iban a dominar. Han entrado con hambre y los han sacado. Así es. Entonces ahora sí dicen ineficientes, no tienen perfil, cuando ellos, como tú le han abierto la puerta. Han abierto las puertas. Y son los que luchan por la supuesta meritocracia y el aumento de las barreras y los requisitos en las universidades, en la educación. Por eso que yo fraternalmente me opongo a lo que dicen algunos políticos experimentados, incluso de mi partido,
de que hay que tender puentes de plata, de que hay que evaluar alguna de estas propuestas. Yo creo que hay que ser firmes. Sí hay que coordinar entre los sectores democráticos más ampliamente. Es obvio que falta coordinación y falta agenda, pero incluir necesariamente a estas otras personas que han sido responsables de este desastre y encima ponerlos adelante, al frente. Ese es el problema. Estar al frente, No, ni siquiera estar sentados contra ellos está bien. Entonces hay que ahí ser claros en el asunto y no dejar No, yo creo que jalonear, ¿no? ¿Vamos a marchar con Verónica para tumbar a Castillo? No, yo creo que, claro, porque a Verónica no le ha dado la cuota que corresponde. No, la verdad, yo creo creo que Verónica es en un juego más cínico, ella ni siquiera ya piensa en la vacancia, piensa a ver cuándo se abre un par de ministerios de Lo que nuevo. pasa es que aquí tenemos que ser firmes y yo creo que es importante, ya estamos llegando al final de este programa, pero yo creo que puede ser una conclusión importante que medios como este programa, como el que estamos hoy día poniendo en marcha, tiene que tener una firmeza en las posiciones políticas e ideológicas. Al final se puede coincidir con cualquiera, pero lo fundamental es no perder de vista el horizonte y no dejar de llamar las cosas como son. Y nuestra crítica al fenómeno de los lagartos en compañía, donde está Sagasti como un elemento ejemplar de ellos, creo que tiene que ser firme, porque si no la democracia va a volver a caer otra vez en la misma trampa que esta gente implementó. Estos tienen una vocación de caballo de Troya. Como el camaleón, ese animalito que se disfraza de todos los colores, se han metido en todos los gobiernos. Desde la transición democrática a la fecha, estuvieron con Paniagua, estuvieron con Toledo, estuvieron también con Alan García, y eso hay que reconocerlo. Estuvieron con Humala y estuvieron con Kuczynski. Y luego, ¿te dan cuenta? O sea, han sido una constante. Y esa es la lacra que tenemos que nosotros liberarnos para poder avanzar hacia un país con futuro y libertad. Y otra cosa más. Cuando uno impone un proceso antidemocrático en todas partes del mundo y hay una transición y hay una supuesta reconciliación, lo que tiene que hacer el sector que ha promovido la ruptura del orden constitucional, como aquí, o acá hubo un golpe de Estado, un cierre del Congreso, Sí. muchos se olvidan de eso, tiene que asumir su responsabilidad política. Ellos no la quieren asumir. Entonces, hay que obligar a que por lo menos la asuman para luego conversar, ¿no? Bueno, tus palabras finales, Bueno, Coco. desde aquí pedirle a la congresista Ford Pablo que, si tanto le preocupa la educación, que vaya a buscar las 83.000 tesis de la Universidad César Vallejo a ver dónde están. Porque Sí. si mañana tocamos la puerta y preguntamos dónde están, seguramente no las vamos a encontrar. A ver, pues, que saquen una ley donde exijan que todas las universidades publiquen las tesis que se han presentado, porque a esas tesis han servido para justificar títulos a nombre de la nación, no a nombre de la universidad, a nombre de la nación, porque deben servir para aportar el conocimiento a la sociedad. Y por esa razón sería bueno, pues, que el Congreso impulse ese tipo de medidas para la transparencia y la tranquilidad de todos y no tener profesionales que estén usurpando títulos y grados que no le corresponden. Muy bien, amigos, llegamos pues inevitablemente al fin de este programa. Ha sido una discusión muy sugestiva, interesante, a momentos apasionada como corresponde frente a los grandes temas. Nos sentimos verdaderamente preocupados por lo que pasa en todo el país y entonces los convocamos a todos ustedes para una nueva edición de nuestro programa Conversando con el Perú, que se transmite, como todos ustedes recuerdan, por Radio PBO 91.9, la radio con fe. A todos ustedes, amigos que nos escuchan semana a semana, nuestro agradecimiento y les deseamos muy buenas noches y veamos qué nos depara la semana próxima. Saludos a ustedes, a Enrique por su participación y a Coco por la conducción conjunta de este programa. Muy buenas noches. Hasta la próxima y buenas noches.